los Óscar estuvo nominada Argentina 1985 y leí a Horacio Rodríguez Larreta lamentarse que no haya ganado. Pero ¿saben ustedes de qué se trata, no? De Argentina 1985, de que los genocidas de la dictadura cívico-militar paguen por sus crímenes. Esto lo aclaro porque ayer falleció Carlos Blaquier y los mismos que habían elogiado la película publicaron obituarios con expresiones con cariño al civil que fue cómplice de la desaparición de personas. Larreta, Pagni, Melconian, Cavallo, La Rural, La Huiga, Bagó, Martínez de Oz, Bulgeroni, Massot, Ratazzi, Arcor, Roemers, Pagani, Roca, Bennaza, Funes de Rioja, las universidades San Andrés y Di Tella y la Fundación Conex son algunas de las tantos que despidieron hoy a Blaquier. Blaquier, insisto, el dueño de Ledesma, en cuyo predio de la empresa desaparecieron trabajadores durante la última dictadura cívico-militar, la de 1976, por el simple hecho de que el empresario, el dueño, no los quería tener ahí. En vez de despedirlos, ¿por qué no desaparecerlos? ¿Por qué no torturarlos? ¿Por qué no asesinarlos y después hacer desaparecer sus cuerpos? La dictadura no pudo haber sido posible sin empresarios como Blaquier, lo dijo aquí en Nobleza Hormiga Pablo Micheli. Y la realidad es que yo estoy de acuerdo con eso, porque fue una dictadura cívico-militar, una dictadura cívico-militar eclesiástica, por supuesto, pero la parte civil fue tanto o más importante que la militar, porque sin empresarios como Blaquier, sin empresarios que hayan financiado a los genocidas, a los militares en realidad, porque genocidas son todos, no hubiera sido posible para las Fuerzas Armadas tomar el gobierno ese trágico 24 de marzo de 1976. Están por cumplirse 40 años de marchas ininterrumpidas, los 24 de marzo justamente, en conmemoración de la democracia, pero sin dejar de lado, sino poniéndole primero a un reclamo muy significativo para la sociedad argentina, que es el de memoria, verdad y justicia. Memoria es lo que le falta a todas estas personas que te mencioné, o en todo caso la tienen, pero no les importa lo que hicieron estas genocidas con 30.000 argentinos y argentinas. Verdad es lo que se tapa en los medios de comunicación, que también fueron cómplices de la dictadura, y de hecho vamos a estar hablando en estos próximos días sobre la responsabilidad civil de muchos y en particular de los medios de comunicación. Y justicia es lo que no tuvieron las víctimas de Blaquier, las víctimas de Ledesma, porque murió impune, justamente. Y no solamente eso, sino que murió haciendo lo que acostumbró, que es básicamente extorsionar a las familias trabajadoras, al pueblo, a través de la parte económica. Ledesma tiene un cuasi monopolio con el azúcar y también ocupa una porción muy grande en el segmento de hojas de papel, de resmas, de cuadernos. Bueno, durante el gobierno de Mauricio Macri, aunque parezca mentira, perdieron mucho dinero. Ledesma perdió mucho dinero junto con el resto de las que conforman las alimenticias más importantes del país. Arcor, Molinos de Río de la Plata. Esas compañías perdieron dinero durante la gestión de Mauricio Macri, a pesar de que fueron las que más lo apoyaron y bancaron. ¿Y saben desde cuándo empezaron a ganar? Desde la última parte de 2020, cuando estábamos todos
todas sumidos en la cuarentena y de que no podíamos salir de nuestra casa, y lo que sí podíamos hacer y debíamos hacer era comprar alimentos, que a veces incluso nos costaba mucho más porque no teníamos ingresos. Bueno, Ledesma fue una de las tantas empresas que se abusó de esa sobredemanda y empezó a subir los precios por encima de los costos. Es así que multiplicó sus ganancias casi 400%. La inflación ahora interanual es del 98,8%. La de antes no era ese, era mucho menos. Pero aún así, comparado con cualquier momento de la historia, 400% aumentó sus ganancias de bolsillo Ledesma. Estoy hablando de lo que se queda, ¿sí? Después de pagar impuestos, después de pagar costos, todo lo que quieras. La justicia tiene dos caras. Acá la que vemos es la que nunca llega. La que para los empresarios los deja impunes de cualquier tipo de delito sin importar la magnitud, porque estamos hablando de la complicidad del genocidio más trágico que sufrió la Argentina. Pero después, por el otro lado, vemos algunos jueces que trabajan bien y después vemos otros jueces que no tienen interés en ser cómplices con algunos exfuncionarios corruptos del gobierno de Mauricio Macri, porque quizás a esas personas les soltaron la mano antes. Entonces, se hace justicia en algunos casos. Es así como sucede con el expediente donde se investiga a Gonzalo Mórtola, que fue interventor del puerto Buenos Aires durante la gestión de Cambiemos, fue el titular de la Administración General de Puertos, y hace un par de días se confirmó el procesamiento de Mórtola. ¿Por qué? Por contratación irregular y por incumplimiento de los deberes de funcionario público. Un funcionario macrista que está a pasos de ir a juicio oral por corrupción. Fue la Sala 1 de la Cámara Criminal Federal la que confirmó el fallo de primera instancia que lo había tomado de Giorgi. Y este caso es importante porque lo que hizo Mórtola, lo que está investigado y acusado Mórtola, es haber contratado irregularmente a una empresa para hacer una licitación de las terminales de contenedores del puerto de Buenos Aires, una contratación directa que superó el $1.000.000. ¿Y saben qué fue lo peor de todo? Es que la compañía no tenía experiencia en consultoría portuaria y además entregó 2 carillas para tratar de justificar esta contratación directa. Y a pesar de haber gastado casi $1.000.000, el Estado tuvo que hacer el trabajo por sí mismo igual. ¿Por qué? Porque lo que hicieron los privados no sirvió para nada. Entonces, básicamente lo que estamos hablando es que el Estado durante la gestión de Mauricio Macri gastó $1.000.000 a una empresa que no hizo nada y que después el Estado tuvo que salir a remediar ese trabajo que no se había hecho. Corrupción pura. Bueno, Gonzalo Mórtola es entonces la persona sobre la que se confirmó su procesamiento. Estamos hablando, insisto, de uno de los organismos claves para la gestión de gobierno, y sobre la que Mauricio Macri también intentó vaciar, y mucho, porque ahí en los negocios, en los negociados, aparecía su amigo del alma, Nicolás Caputo, con un negociado que no pudo hacer, pero que si llegan al gobierno este año, estoy convencido de que se lo va a ganar casualmente esa licitación o una contratación directa. Tenemos dos caras de la justicia que deja impune y la justicia que investiga, por ahora, a la corrupción incluso de los poderosos. Bueno, también tenemos el caso de Cristina, donde no se investiga hace ya muchos meses su intento de asesinato. Y también tenemos el caso de la justicia que a pibes por portación de cara, por tenencia de un cigarrillo de marihuana, por haber robado comida, los castiga con cárcel, los castiga con tener que pasar procesos judiciales larguísimos y que son difíciles si no tenés medios económicos para bancarte. Y esa lamentablemente es la justicia que domina en el Poder Judicial argentino. Eso es lamentablemente el sistema que tenemos
hace ya muchas décadas, y eso es lo que el gobierno dijo que venía a cambiar, pero después admitió que no pudo resolver. ¿Qué necesitamos para cambiar este sistema y que haya justicia?